Gloria al Señor. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Le exaltamos. Sean bienvenidos mis hermanas, mis hermanos a la casa del Señor. El rey David decía, mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor y los que ven por las redes sociales. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Del versículo 13 al 14. Como dice nuestro pastor, lee todo el capítulo y todos los salmos, ¿verdad? Nos ponemos en pie para honrar el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque podemos respirar y podemos contemplar tus maravillas, pero sobre todo porque tu presencia, Señor, está con nosotros, porque tú eres el dador de la vida y a ti te ha placido, Señor, que ahora estemos acá alabándote, exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Sé que en el cielo, Señor, tú estás viendo, escuchando, Señor, cómo tus hijos te alabamos. Te pedimos, Señor, que todo este servicio podamos poner nuestros sentidos a tu disposición para recibir tu palabra con alegría y con mucho gozo. Gracias, Señor. Bendecimos y adoramos tu nombre. Amén. Pueden sentarse. Agradezco al Señor por este privilegio y a mis hermanos pastores que tomaron a bien brindármelo, que viene del Señor, sobre todo para la honra y gloria de Él. El tema que le he puesto es la fe que ve lo invisible, porque Dios actúa en lo sobrenatural. Quizás el versículo clave que nosotros encontramos acerca de la definición de la fe es el versículo de Hebreos 11, donde da una definición muy clara. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en su definición misma es la esencia de lo que el creyente cree de esa forma sobrenatural. ¿Cuántos hemos visto a Dios? Ninguno lo ha visto físicamente, pero le creemos y estamos seguros, confiados de que Dios es real. Y en ese contexto de la fe se mueve el cristiano. Y aquí, ¿qué sector entra? Entra el sector de los creyentes. Y es el grupo que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio que ha valido para que el efecto salvador sea para todo el mundo. Por eso la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y sea salvo. Vea, hermano, qué maravilloso es cuando encontramos la verdad absoluta en Dios. En el ser humano no hay verdad. El único que posee la verdad absoluta es Dios. Y encontramos, hermanos, que en esa fe de lo invisible
el cristiano tiene que aprender a caminar por sobre o con sobre lo natural. ¿En qué sentido? Cuando venimos a Cristo, nosotros encontramos un camino. Y el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso significa que desde el momento que usted decide caminar con Cristo, usted va en el camino de Jesús y en el camino con Jesús. Son cuestiones muy prácticas que le ayudan al ser humano a entender cómo es la vida del creyente. ¿Qué significa eso? Que en la vida del cristiano no vamos a tener dificultades. Claro que sí. Hay una diferencia muy clara entre el que le sirve a Dios, como decían algunos israelitas en el libro de Malaquías. ¿Y de qué nos sirve servir al Señor? Si aquellos están prosperados, les va bien, porque y no tienen temor de Dios. Y Dios les habla y le dice que hay una gran diferencia y que viene un día, un juicio en el cual habrá un discernimiento en el hombre que sabe hacer lo bueno y en el que hace lo malo, en aquel que camina por el bien y el que no camina. Entonces, en ese camino de la fe, nosotros encontramos ese Señor invisible, ese Dios invisible que se mueve y que tiene atributos especiales, maravillosos, que nadie posee. Y entra en lo omnipotente, omnisciente y omnisciente, omnipotente, omnipresente. Esas virtudes, atributos, cualidades de Dios nos hacen sentir que Dios vela por el cuidado de sus hijos. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hay cierta quietud. De hecho, en nuestro país ahorita estamos con un cierto descanso. ¿Cuánto durará? No sabemos. Pero el mundo, ¿saben ustedes que en el mundo ha habido solo en toda la historia de la humanidad un día de paz? Busque usted, por ejemplo, algunas historias y se va a encontrar que fue un solo día de paz. Significa que el mundo ha vivido generalmente en conflictos. Probablemente en África, en Europa, en Asia, en América Latina, que nos conocemos como esa América convulsionada, en Europa, las guerras mundiales, y anterior a ello hubo otras guerras, en la parte de Estados Unidos, de Norteamérica. Un solo día de paz en toda la historia de la humanidad. Pero ese hito que marca la historia, también cuando nosotros venimos a la luz de Cristo encontramos que Jesús en su palabra nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da este mundo, no como el hombre la da, yo os la doy. Entonces, en el plano de la fe, aunque haya guerra, confrontaciones de naciones contra naciones, reino contra reino, incluso potestades espirituales que se puedan mover en las regiones celestes, la presencia de Dios en su pueblo es permanente y genera un estado de plenitud en la vida del creyente. Pregunto, ¿cómo se siente usted de pleno en el Señor? ¿Y usted es cristiano?, le preguntamos a los jóvenes. Vea, mi mamá va a la iglesia o mi papá va a la iglesia. Ahí voy. En la definición del sí y del no existen los términos intermedios. Aquí es donde entramos a que la persona que se ha encontrado con Cristo tiene que evidenciar un verdadero arrepentimiento.
Y ese verdadero arrepentimiento nos confronta con la vida que queremos llevar. Y la vida que llevamos es una vida que agrada al Señor. Vemos, hermanos, que en la historia tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos que sin ese concepto de la fe que se da en Hebreos en el Nuevo Testamento, hubo hombres y mujeres que no sabían de ese concepto de la fe, que nosotros lo sabemos y lo citamos de memoria, pero que lo practicaban en la vida real. Encontramos a hombres como Eliseo, como Elías, como David, como Job, como Daniel, que creían en el Señor y que les fue dada palabra por un comportamiento de fe, que aunque no conocían, repito, el término de la fe, sabían del Señor. Aunque no tenían quizás un mandamiento claro antes de la Torá o de los 10 mandamientos, pero había un hombre, Abraham, que creía en el Señor. ¿Y por qué se le conoce a Abraham? Como el hombre de la fe. Un día, bueno, hace 2 sábados creo que fue que salimos a evangelizar, estábamos con mis hermanos y un hombre decía: yo ya no creo en Dios, porque cada vez que tengo iniciativa de creer en Dios me vienen solo cosas malas. La fe en el Señor o el amor a Dios es solo cuando encontramos lo bueno. Y Job hace esa reflexión. Bueno, dice Job, ¿acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¿Cómo es la vida del creyente? Cuando estamos en abundancia, cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, ¿cómo te amo, Señor? ¿O somos capaces de adorar a Dios en los momentos de mayor dificultad? ¿O somos capaces de derramar nuestra alma delante del Señor en los momentos donde se quiebra el corazón por el dolor? Ver a un hijo enfermo, ver a un esposo o una esposa enferma, o cuando te están los acreedores cobrando y tú ya no tienes salida, o cuando ya le dieron una noticia terminal. ¿Cuánta gente busca al Señor solo por los milagros? Los milagros no son una capacidad que nos acerca a Dios definitivamente, son precisamente milagros de agradecimiento donde el ser humano comienza a caminar con el Señor. Porque quizás de recibir un milagro ahora, probablemente va a necesitar usted de otro. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Caminar con fe es entender que la vida del creyente está formada por cardos y espinas. ¿Y quién va a estar en ese camino de cardos y espinas? Va a estar el Señor. Eliseo los asirios lo estaban buscando, porque cada vez que los asirios querían derrotar al pueblo de Israel, siempre eran derrotados. Y bueno, ¿y quién le dice a hay un espía? Señor, allá está un siervo del Señor que es profeta y le declara todo al rey. Y estaba Elías sentado en la mecedora, quizás, no sé, había alguna silla. Estaba relajado, pero a la par tenía un asistente afligido. Estaba afligido porque vio con sus ojos materiales todo el peligro. Estaban caravanas de asirios con carros, con espada. Eran ejércitos muy fuertes. Y le dice Eliseo a Dios: ábrele los ojos. Y cuando Dios le abre los ojos, se encuentra que arriba ese ejército de los asirios tenía rodeado el ejército del Dios viviente. Así está el Señor.
¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Pero ¿dónde queda la cobertura? En aquel que le teme al Señor. Es que yo voy a la iglesia porque mis padres me dicen. Hermanos, el reto que tenemos los padres de enseñarle a nuestros hijos que la conversión es personal. Uno ora por sus hijos, los trae, pero ellos tienen que enfrentarse con ese mundo espiritual y empezar a creer y empezar a tener esas acciones que mueven el corazón de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor al respecto? Al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. ¿Cómo vino usted con su corazón ahora? ¿Qué siente en su corazón? A veces somos movidos por momentos instantáneos que nos gozamos y sentimos, hoy es el día, pero mañana se nos va. El mundo vive así, hermanos. El mundo vive en un deterioro moral. Cerca de una hermana mía hay un lugar donde toman. Y vea, un día me quedé afuera. Y todo el que iba saliendo de ahí, yo sabía que no estaba con sus 5 sentidos porque ya van con el licor en su sangre. Y yo les dije, Cristo te ama. Y dicen aquellos hombres a llorar. Probablemente la sensación, el sentir, ese pesar, Cristo les ama. Vayan a su familia, pídale perdón. Y me dice mi niño, mamá, hijo, si el Señor me puso a hablarles de Cristo, no importa ese estado, todavía se podían caminar, pero el mundo vive así, hermano. El mundo vive metido en diferentes cosas del alcohol, de la drogadicción, de la sexualidad, de las pasiones de este mundo. Pero el creyente vive por fe. Si el justo vivirá por fe. Y no vamos a retroceder, porque si no, dice, no agradará a mi alma. Los jóvenes, las luchas que tienen los jóvenes ahora, serán las mismas de las que teníamos cuando yo era joven hace muchos años. Estoy pronta a cumplir 52 años. ¿Cuáles son las principales circunstancias adversas que tiene el joven y la señorita? El no poder decir no, porque la sociedad ha ejercido un control total. Y bueno, y si digo no, se me van los amigos, y si digo no, la señorita, se me va el novio. El cristiano le ahorra al joven y a la señorita tantos años de sufrimiento. El ser cristiano le va a ahorrar a usted muchos años de sufrimiento. Por eso es que nosotros encontramos en la palabra que en la fe encontramos lo invisible. Hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba con Silas, en los momentos difíciles, ¿qué estaban haciendo? Veamos, estaban encadenados de manos y pies. Usualmente ponen un cepo, que es decir, la cabeza entra en un módulo de madera con las manos y los pies atados. Y aparte de eso, en una cárcel. Póngale las cárceles de antes. ¿Y qué hacía Pablo y Silas? ¿Qué hacían, hermanos? Cantaban, alababan al Señor. ¿Quién ha estado en esas circunstancias tan adversas que ya no ha podido? Pero ¿cómo ha afrontado la situación? ¿Ha buscado al Señor más? ¿O esa experiencia le ha servido para acercarse más al Señor? Porque usted vio la luz al final del camino. Hermanos,
Las puertas de los cielos se abren cuando usted toca el corazón de Dios. ¿Y qué se necesita para tocar el corazón de Dios? Aquella mujer sirofenicia tenía una hija que estaba padeciendo de una situación complicada que nadie podía curarla. Llega y le dice a Jesús que le hiciera ese milagro. La respuesta de Jesús fue tajante. No se le puede dar el pan a los perrillos. Pero ve a la mujer cómo responde a pesar de no ser judía. Señor, aún los perrillos comen de las migajas de su Señor. Y Jesús dice, no se había visto una fe tan grande en Israel. ¿Cómo buscamos al Señor? Al Señor se le busca de todo corazón. Hay un himno que yo lo canto y lo grito en mi casa. Búscalo en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la tarde, búscalo en la noche, pero búscalo todo el día. Cuando tú buscas al Señor todo el día, que tu corazón va a estar siempre dispuesto a estar con Él. Aunque hayan muchos tramando en contra tuya, no podrán. Caerán a tu lado 1000, caerán a tu lado 10,000, mas a ti no llegarán, es la promesa del Señor. Y vean, ¿qué necesidad tiene usted en su corazón? ¿Qué necesidad tiene usted en su familia? ¿Qué le urge a usted el Señor ahorita? Bueno, ya tiene salud, tiene su familia con bien, tiene trabajo o no tiene trabajo. ¿Qué quiere del Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La persona que busca al Señor en todo momento recibirá consuelo. Dice la palabra del Señor, bueno, en el mismo Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Hermanos, el mundo vive en tinieblas. Y si el mundo, la sociedad vive en tinieblas, ¿quién está en la luz? Estamos los creyentes, estamos los cristianos. Si usted se aparta de la verdad de Cristo, ¿para dónde va? Va hacia las tinieblas. ¿Quién camina perfectamente o rectamente en las tinieblas? No podemos. No podemos caminar en las tinieblas, porque las tinieblas son sinónimo de peligro y efectivamente el ser humano sin Dios corre tremendo peligro. Veamos lo que dice la palabra del Señor también respecto a ello. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. El último verso, la última línea del versículo me encanta, porque no es algo que dice, sí, espera, es una afirmación. Es sí, espera a Jehová. O sea, si tú esperas a Jehová, Dios te dará la fuerza. Cuando dice, esfuérzate y aliéntese su corazón. Cuando le llegue el desánimo, hermanos, la mayor fortaleza espiritual es que usted ore, es que usted lea la palabra del Señor. Ahí está la clave del éxito, hermanos. La clave del éxito cristiano está en la oración, en la lectura de la palabra. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Dime. Lea la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El joven, Señor, y yo, esa novia será para mí. ¿Qué dice la palabra del Señor?
mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mire, la mujer virtuosa se mira. La mujer virtuosa prepara la comida de su familia, pero tampoco estén solo en casa. La mujer virtuosa trabaja. Dice que cuando viene el frío no se aflige porque ya tiene lista la ropa de sus hijos, de su familia. Significa que es una mujer completa. La mujer virtuosa es completa en todas las facciones y en todas las etapas de la familia. Ahora, por ejemplo, las mujeres podemos trabajar, podemos tener un empleo, podemos cuidar también a nuestra casa. El hombre, ¿cómo es el hombre virtuoso? El hombre que llega y no hace nada en la casa porque trabajó todo el día. No, ahora el hombre puede cocinar. Ahora el hombre puede hacernos tamalitos de elote, ¿verdad? No, mi esposo me hace eso, tamalitos de elote, quesadilla. ¿Qué más puede hacer? Porque cuando usted ha encontrado que la palabra es su luz, usted va a encontrar felicidad. Y por eso yo en mi vida no he encontrado tristeza al ser cristiana, no he encontrado ningún detalle de tristeza. Sí he tenido tristezas porque las circunstancias están, pero he visto la luz de Cristo. He tenido la esperanza de un nuevo amanecer. He tenido la esperanza que mañana será diferente. He visto la mano de Dios en mi vida. Y cuando usted reconoce a Dios en todo lo que hace, Dios le va a poner en alto. Cuando Naamán quería destruir al pueblo de Israel y Dios pone a Esther y a su tío Mardoqueo, esa es la ley más terrible que este rey firmó, el rey Asuero, en contra de los judíos. Por eso hasta la fecha es recordado en Israel. Y le dice Naamán a Esther: Esther, si tú no quieres ir al frente del rey, tienes que saber algo. O sos tú o Dios va a usar a otra persona, pero que Dios nos va a librar, nos va a librar. Esa es la fe, hermano. Este hombre tenía fe en que el proceso iba a ser duro, porque Naamán cayó en la misma horca que había tramado para el pueblo de Israel. Ahí cayó él. Y no es que deseemos que todos caigan y que se mueran y que sean destruidos. Uno no desea eso. Quiero yo la muerte del que muere, dice. No, convertíos a mí viviréis. Uno no quiere que el vecino que ha sido malo con uno, que lo ha tratado, que lo ha insultado, que le ha tratado mal, se muera, porque entonces no hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos que buscar que la persona se arrepienta, que cambie, porque allí hay huestes espirituales de maldad. Ya dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. No andemos peleando con la gente. El Señor se encargará de hacernos justicia. Y a veces nos molestamos, ¿verdad? Y está bien molestarse, pero no externe con la gente, externelo con el Señor. Al final la justicia viene de Dios y tarde que temprano va a haber fruto. O se arrepiente y busca al Señor y mire qué bonito va a ser. Yo a veces le digo a mi esposo, tales cosas. Bueno, pero no hay que decir nada. ¿Qué tal si algún día lo vemos en la iglesia y va a decir, que él me dijo algo, que ella me dijo algo? Usted puede volverse una persona de muy mal accionar. Por eso es que la palabra del Señor nos hace que seamos personas cultas en la palabra del Señor. ¿Y qué es ser una persona culta? Es que usted aprendió del mejor maestro, el maestro Jesús. Jesús nos habla con amor, con mansedumbre y nos ha perdonado. Imagínense todo el sacrificio de Cristo. Bueno, 10 minutos me quedan. Tenemos la alegría y la esperanza en medio de la adversidad. Dice
Pablo y su gozo en la prisión. En Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y Pablo empieza a hablar y empieza a desarrollar muchos temas para las iglesias. Vemos en Tesalonicenses, Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios. Empieza a desarrollar muchos temas para darles una palabra de aliento a estas iglesias que de alguna manera estaban padeciendo por causa de Jesucristo. Y les dice, y quiero leer acá este versículo, en 1 Corintios, veamos, no sé si está acá, si lo ponen, dice, he aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Luego, en Tesalonicenses dice algo similar. Dice la palabra del Señor, pero el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Cuando dice esfuérzate, cuando dice sé valiente, sí, espera en el Señor, esperamos esa promesa. Que estemos vivos o muertos, el Señor nos levantará. Y en el versículo anterior de 1 Corintios, que si le ruego al hermano me hace el favor de ponerlo, aparece, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados. Y luego en Tesalonicenses nos habla que los muertos resucitan primero y luego los que quedemos seremos levantados. Esa promesa es la que debe de alentarnos, ayudar a esforzarnos. Porque sin esa resurrección de Cristo no habría esperanza. Pero ¿qué dijo Jesús? Me voy pues a preparar un lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Y a la final trompeta. Si usted lee Apocalipsis, primero son los sellos, después son las trompetas. Y en el orden que da el apóstol Pablo dice, a la final trompeta. Léalo en su casa, estos versículos muy maravillosos. Entonces, cuando tengamos esa confianza plena en nuestra vida y no haya duda, el cristiano es un cristiano feliz. Si hay algo que debemos disfrutar, hermanos, es estar en la presencia del Señor. Imagínense que David se quedó con deseos de hacer el templo en Jerusalén. Los judíos pueden adorar solo en Jerusalén. Todo el camino que tuvo que transcurrir María, José con el niño Jesús hasta Jerusalén, desde Nazaret, es lejísimos de un lado a otro. Nosotros podemos hacerlo así, en la casa, en el trabajo, en la calle. ¿Cuántas veces usted ha estado en la boca del lobo y Dios lo ha guardado? Porque usted no se fijó. Así como cuando Dios le dijo, ábrele los ojos a este siervo para que vea. ¿Y qué vio? Carros de fuego y gente de a caballo. ¿Cómo está Dios cuidando? Pero si usted anda en los caminos del Señor, porque la ley de Jehová es recta. Dios no se equivoca, Dios es fiel. Y hermanos, los tiempos que vienen son difíciles. No puedo entrar mucho en detalle,
pero hay cambios geopolíticos actuales, por ejemplo, en Europa, la Unión Europea fortaleciéndose cada vez más, el dólar tendrá un valor más fuerte, el euro tendrá un valor más fuerte que el dólar. Estados Unidos comienza a tener unos cambios, Europa a fortalecerse con la unión de varios países. Y todo eso, ¿dónde está? En la palabra del Señor. ¿Y cómo dice que sería la venida del Señor? Como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? La gente estaba feliz. La gente se casaba, se daba en matrimonio, hacía fiestas. No significa que eso es malo casarse, no. Lo que está haciendo referencia es a que se habían olvidado de Dios, a que el ser humano se ha olvidado de Dios y le ha dado lugar más al consumismo, al materialismo y a todo lo que se aparta de Dios. Cuando eso ocurre, pues Dios llega hasta la presencia del Señor. Y conocemos la historia de Noé. Y a partir de Noé empieza una nueva generación. ¿Y qué es lo que viene acá? Vienen los días de Noé. ¿Cómo estamos? ¿Estamos fuertes? ¿Nuestra fe está fuerte? Somos ese roble, somos ese árbol que vienen lluvias, que vienen tempestades, o somos esa casa, como dijo Jesús, que está fundamentada en la roca que es Cristo. Ahora es el momento de reflexión. Nuestras familias, ponerlas bajo la cobertura divina. ¿Qué es lo que escuchamos en la televisión, en la música? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿De qué platicamos? Hay tanta riqueza para hablar, hermanos. A mí me encanta hablar, escribir, pero más me gusta aprender de Cristo, aprender del Señor, porque al final el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Aquí no hay términos medios. Señor, en tu nombre echaba fuera demonios. Señor, yo predicaba. Es al que persevere hasta el fin. Solo esfuérzate, solo sé valiente, solo espera en el Señor. Porque usted y yo estamos llamados a ser ejemplo, a ser el modelo, a ser el estándar, a ser la guía de otros que van ciegos por el mundo. Y usted es un ser transformado que puede llegar a través de la palabra del Señor a muchas personas, que sus contextos sociales, culturales, económicos, familiares, todo donde se mueva, a usted se le note la diferencia. ¿Por qué se le notaba la diferencia a Pedro? A pesar que Pedro estaba en su etapa de... A veces somos buenos para criticar, ¿verdad? Pero Pedro tenía ciertos temores, todavía le faltaba ese proceso de maduración en la fe. Pero la mujer le dijo, es que tú te pareces a los que andaba con Jesús. ¿Cómo nos parecemos nosotros? ¿A quién nos parecemos más? Si nuestro Padre hemos sido injertados en el buen olivo, tenemos que parecernos a Cristo en todo lo que hacemos. Esa es la verdadera esencia de la fe, que nosotros construyamos nuestra vida en la casa que está sobre la roca. Cuando usted esté firme, va a venir el viento, la tempestad. ¿Qué significan los vientos, tempestades, olas fuertes? Todo el dolor, tristezas, enfermedades, angustias, pleitos, enemistades que se van alrededor de la persona humana, del cristiano. Pero si usted está firme, Dios estará cuidando de usted. Quiero preguntar a alguna hermana, hermano o amigo que hoy quiera entregar su vida a Cristo. ¿Hay alguno entre nosotros que aún no le ha recibido? Solo usted sabe cómo está. Y pues Dios es el único que ve el corazón.
Nosotros solo vemos la parte externa, pero quiero decirle algo. Cada vez que uno se humilla ante el Señor, Dios lo ve con ojos de bondad y misericordia. ¿Quiere alguno pasar al frente y que oremos por él o por ella? Este es el momento. Dice la palabra del Señor que no endurezcamos nuestro corazón. Y si no, ahí donde está, pues ore al Señor, porque el Señor en lo secreto le va a contestar. Agradezco al Señor por su palabra y bueno, a seguir luchando, hermanos, a seguir adelante, porque esto es hasta que se acaba. Esto no termina mañana, no nos podemos dar de baja, al contrario, estar firmes en la fe. Bueno, tenemos como anuncios, el primero es que este día se recoge una ofrenda pro construcción y bueno, todo lo relacionado con la obra del Señor, donde efectivamente vemos los frutos de que el Señor prospera a su pueblo y cuando damos de corazón, pues el Señor aún más, ¿verdad? Lo recibe. Tenemos como anuncios que ahora hay reunión de jóvenes a las 2 p.m., el culto general a las 4 p.m., reuniones familiares. Muy importante lo de las reuniones familiares, hermanos. Hay que acudir y nos gozamos cada vez que llegamos, oramos y está el Señor ahí, en ese lugar también. Martes hay ayuno a las 9 a.m., culto general a las 6 p.m.,